Sí. Entonces, vamos a dar inicio a lo que somos como profesionales. Vamos a involucrarnos en ciertos conceptos que están relacionados con nuestra profesión y al servicio que vamos a dar a la ciudadanía, previo a entrar a lo que es ya el servicio al cliente, la atención al usuario y las relaciones humanas o relaciones interpersonales, y también vamos a saber diferenciar sobre lo que son las relaciones públicas, que parecen conceptos similares, pero tienen sus diferencias. Entonces, a ver, perdón un momento, Bueno, vamos primero a conocer qué somos dentro de nuestra profesión, cuál es la finalidad que tenemos según la carrera que hemos ostentado ahora dentro de nuestra formación profesional. Es importante, como lo dice la diapositiva, es importante conocer cuál es nuestra misión personal y cuál es nuestra misión profesional. Así también conocer cuáles son nuestras atribuciones y las competencias cuando estamos ejerciendo nuestra labor. Cuando estamos realizando una actividad personal, nosotros siempre actuamos en base a nuestros principios personales, en base a nuestros valores, en base a las actitudes propias de cada ser humano. Sin embargo, cuando hablamos del servicio o de la atención al cliente, ya hablamos de un perfil profesional, ya hablamos de una matriz de comportamiento y de ciertas atribuciones y competencias que diferencian o que dan ese valor agregado a las funciones personales que tenemos. Perdón, tengo que admitir a las personas que están ingresando. Les pido un segundo, por favor. Bueno, como le iba diciendo, en este momento tenemos que saber diferenciar cuando estamos actuando de manera personal y cuando estamos actuando dentro del marco profesional que tenemos. Ahora, una vez que tenemos claro lo que somos como persona, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestras actitudes y nuestras respuestas ante tal o cual evento, debemos también, de la misma forma como conocemos nuestra personalidad, también conocer cuál es ese campo en el cual podemos interactuar como profesionales. En este caso, este seminario está dirigido a profesionales que son técnicos en gestión de tránsito y seguridad vial. Más allá de conocer todo el funcionamiento de nuestra profesión, debemos conocer hasta dónde podemos llegar. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Bueno, ¿cuál es el perfil profesional de un tecnólogo superior en planificación y gestión de tránsito? Seguramente este tema ya lo tenemos claro, lo hemos analizado una y otra vez. Sin embargo, vamos a hacer un pequeño énfasis para recordar lo que ya hemos visto anteriormente y que estamos empapados 100% con el tema. Primero, planificar y organizar todos los procesos relacionados con el tránsito y el transporte para que la actividad sea productiva. Cuando hablamos del tránsito y el transporte, estamos hablando de un servicio público, ¿sí? Hay que tenerlo claro que generalmente esta es una responsabilidad que según la Constitución es parte del sector público, ya sea mediante los gobiernos autónomos descentralizados, ya sea mediante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ya sea mediante el mismo sistema de la función ejecutiva. Desde cualquiera de estos campos, este es un servicio público, netamente público. Entonces, estamos hablando de un servicio que va a beneficiar a toda la colectividad, y si vamos a actuar en cumplimiento de esta misión, de este perfil profesional que hemos adquirido, vamos a actuar como servidores públicos, ¿sí? Estudiar y realizar el diseño de vías, evitando que éstas se conviertan en un peligro para los usuarios. Dentro de la carrera que ustedes han podido culminar, han visto también esta planificación vial, cuáles son las metodologías para simplemente para hacer una carretera. Ya nos hemos dado cuenta de que construir una vía no es simplemente tirar asfalto y ya, sino que hay muchos estudios técnicos que hay que tener en consideración
la señalética vertical, horizontal, el peralte y tantos factores que hay que analizar para construir una vía de manera responsable, ¿sí? Generar las instituciones de tránsito y transporte terrestre públicas o privadas, como lo habíamos manifestado desde cualquiera de los sectores en el cual nosotros ejecutemos esta profesión, netamente esta profesión, va a ser netamente para el servicio a la ciudadanía, ya sea de las empresas públicas o privadas. Sin embargo, las empresas privadas que prestan este servicio también lo hacen respondiendo a un servicio público, ya que es responsabilidad de los municipios y crean estas empresas públicas, ¿sí? Diseñar operaciones de tránsito para realizar controles efectivos para el cumplimiento de las normas legales y disposiciones de la autoridad correspondiente. La planificación operativa, pues, generalmente le compete a los entes de control operativo, ya sean cuerpos de agentes civiles de tránsito, ya sea el cuerpo de vigilancia de la Comisión de Tránsito del Ecuador, ya sea la Policía Nacional. Toda esta planificación operativa le corresponde a estas instituciones con la finalidad de aplicar la normativa vigente, ¿sí? Elaborar planes estratégicos de seguridad vial de las empresas de tránsito y de las entidades del sector público relacionadas con la actividad. Bueno, la planificación permanente tiene que ser basada en la parte técnica, en la parte estratégica, con la finalidad de alcanzar los niveles adecuados de seguridad sostenible. Recordemos que hemos culminado ya el decenio del Plan Mundial de la Seguridad Vial, que como todos sabemos, ese decenio, ¿sí?, fue una disposición de las Naciones Unidas en el cual pues se establecían 5 pilares. ¿Alguien recuerda esos pilares del Plan Mundial de Seguridad Vial? Sí, mi coronel. Por favor, el micrófono están solicitando. Sí, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y en el decenio que también fue incluido la Comisión de Tránsito del Ecuador, se planteó 5. Primeramente, comenzar con la parte legal. Luego se implementó que los vehículos deberían ser más seguros, las vías deberían ser más seguras, debe haber la capacitación y la fomentación del respeto a la ley, y por último, la sustentación en las redes viales en caso de haber un accidente, lo cual fue el fundamento para la aceptación que Comisión de Tránsito del Ecuador cumplía con los 5 requisitos, lo cual se sujetaría al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, número 11 y número 17. No sé si ahora estarán en el nuevo decenio, que son del 2020 al 2030. Espero que algún departamento se encargue de ser parte de la UNICEF, en este caso de la ONU, que son los que están regimentando al momento los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021-2030. Así es, mi coronel, muchísimas gracias por su intervención. Está bastante involucrado en el tema por las actividades propias de su profesión. Y pues sí, este decenio habla de los 5 pilares en el cual se involucra a los 3 a los 3 factores de la conducción, de la seguridad vial. Lo que es los vehículos más seguros, hemos visto que tenemos los airbags, que cada vez y cuando se van ajustando estos parámetros de seguridad del vehículo, que no es solamente una ocurrencia de las empresas, que no es algo que se le ocurrió a las concesionarias, sino que son obligaciones que tienen que cumplir para acogerse a lo que ha dispuesto las Naciones Unidas. De la misma forma, la seguridad vial involucra también a la configuración de las vías. Entonces, estas vías tienen que responder a ese Plan Mundial de Seguridad Vial. Usuarios más seguros, usuarios de vías más seguros. Y pues al final de todo, de estos 4 pilares de los que hemos hablado, viene la respuesta tras los accidentes, que es a lo que no queremos llegar, que se trata en base a la gestión del tránsito, usuarios de vías más seguros, vehículos más seguros, vías más seguras, y al finalizar esto, que esperábamos no llegar, son los accidentes de tránsito, la respuesta tras los accidentes de tránsito. Entonces, en base a esto, las instituciones que ya hemos visto tienen que
buscar la metodología de que ese accidente tenga una respuesta inmediata, que las instituciones de seguridad que llegan a ese lugar puedan responder de una manera adecuada. Por ejemplo, Comisión de Tránsito del Ecuador tiene la unidad de rescate y emergencias médicas, pues si bien es cierto, hay un accidente de tránsito, generalmente el ECU 911, ¿a quién llama? Comisión de Tránsito del Ecuador. Y si el agente de tránsito o el policía o el agente civil de tránsito no conoce los primeros auxilios, esa persona son en milésimas de segundo puede perder la vida. Entonces es importante que las instituciones de seguridad involucren bastante a los agentes de tránsito de tal forma que puedan responder de manera inmediata hasta que llegue el personal especializado. Porque muchas veces se trata de responder, pero no es de la manera adecuada. ¿Sí? Bueno, continuando con el perfil profesional, ¿qué capacidad debe tener el técnico superior en gestión de tránsito? Realizar estudios de movilidad de peatones y vehículos, realizar estudios de velocidades de los medios de transporte adecuados para cada vía, realizar estudios de accidentes, puntos negros y tramos de concentración de accidentes. Estos de los puntos negros, estos estudios de accidentes, nos permite determinar el nivel de accidentes de tránsito que se presentan en una vía y a su vez, como profesionales de la gestión de tránsito, podremos adoptar las decisiones adecuadas de tal forma de mitigar esos accidentes. Aplicar métodos de investigación de accidentes para establecer las circunstancias y las causas. De esta forma vamos a atacar a ese problema que nos está ocasionando accidentes de tránsito y vamos a disminuirlo. Si nos hemos dado cuenta en algún momento la ley de tránsito fue reformada con la finalidad de que las personas que exceden los límites de velocidad sean sancionadas con pena privativa de libertad, algo que no estaba anteriormente en la norma, pero se lo hizo porque el exceso de velocidad era una causa que generaba muchos accidentes de tránsito. Entonces, nos damos cuenta que las normas van evolucionando, pero en base a estos métodos de investigación que como profesionales de la gestión de tránsito debemos estar involucrados al 100% y pues a su vez con los conocimientos de manera integral que tenemos, adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. Realizar auditorías de seguridad vial para actuar proactivamente en la generación de accidentes. Actuar proactivamente es decir, tomar precauciones a futuro. En las nuevas vías a inaugurar, en las vías ya diseñadas, mitigar peligros. ¿Sí? Es lo que ya hemos hablado. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda hasta ahí? ¿Algún comentario? ¿Alguien tiene algún criterio? Tal vez algo que acotar. Bueno, creo que estamos. Y capitán, esto también aplica el implemento tecnológico conforme va avanzando la tecnología con el pasar de los tiempos. Claro, por supuesto. Ya al conocer nuestro perfil profesional, debemos irnos ajustando a la evolución tecnológica que hay permanentemente, pues, para realizar una auditoría vial, para realizar estudios de accidentes, para aplicar métodos de investigación, permanentemente tenemos muchos implementos tecnológicos que se van innovando y que se pueden ajustar a estas actividades que podemos realizar como profesionales de la gestión de tránsito. Así es. Es importante conocer nuestra función, nuestro perfil profesional, nuestras obligaciones dentro de nuestra profesión, para de esta forma estar siempre a la par. Como lo decía el compañero, siempre la tecnología va evolucionando. Por ejemplo, y algo que tenemos en contra de que hoy en día estamos viviendo en un estado que están con normas de austeridad y no entrega los recursos necesarios a las instituciones para realizar, por ejemplo, la investigación de accidentes de tránsito. Hoy en día tenemos ya dispositivos que nos permiten medir la distancia con un láser. Sin embargo, hay instituciones que todavía estamos utilizando un odómetro, que es de forma manual, o por ejemplo la adquisición de drones, la adquisición de sistemas informáticos, lo que es la reconstrucción en 3D. Eso nos permite realizar investigaciones de accidentes y nos da una mejor claridad
de todos los hechos que se han suscitado o de los hechos que podrían presentarse en una vía. Sin embargo, al no tener estos dispositivos o al no tener estas herramientas tecnológicas, es una debilidad ante la evolución permanente que tienen los países vecinos. Entonces, como le decía el compañero, debemos estar siempre en constante evolución, tanto en nuestros conocimientos, tratando de ir a la par con la tecnología. Bueno, una vez que hemos conocido, recordemos que el seminario está direccionado a lo que es mejorar nuestro servicio, nuestra atención al usuario y lo que son las relaciones humanas, las relaciones humanas. Estamos tratando de conocer primero quiénes somos como personas, quiénes somos como profesionales, para luego entrar en el tema de las relaciones humanas y del servicio al cliente. Vamos a ver algo de lo que es la ética. Como un ejemplo, hemos tomado en consideración la ética aristotélica, es decir, el pensamiento del filósofo Aristóteles, ¿sí? Este pensador dice que la ética se ocupa de definir el bien del hombre, lo que es bueno para cada uno. De esta manera el ser humano actúa y cada uno de sus actos persiguen un fin. Ese conjunto de fines se dirigen al logro de un fin a sí mismo, considerado como el bien supremo. El mismo debe cumplir con dos requisitos. El requisito final, ¿sí?, no como medio para otra cosa deseado por sí mismo, y el autárquico. El autárquico es bastarse por sí mismo. Es decir, aquí viene lo que estábamos hablando anteriormente. Conocernos nosotros en nuestras capacidades, en nuestros principios, y en base a lo que somos, llegar a ese bien supremo. De este se desprenden muchos pensamientos filósofos, en el cual incluso muchos se apartan de la religión, pero tratan de que el ser humano analice en base a sus principios lo que es bueno y lo que es malo. Se dice que no todo lo que es legal es justo, por ejemplo, porque muchas veces la norma establece algo que es contraria a lo que realmente es justo, es legal, pero no es justo por decir el cobro, se me ocurre, un pensamiento personal, el cobro de un impuesto que cobre $1,000 por la compra de un vehículo, pero no es lo mismo el vehículo que cuesta $15,000 al vehículo que cuesta $50,000. Entonces, podría ser legal, pero no es justo. Entonces, Aristóteles habla de que tiene que uno actuar en base a lo que el ser humano considera en base a sus principios. ¿Sí? Esa es la ética aristotélica, bastante profunda, pero hay que analizar mucho más a fondo. Entonces, al hablar de la ética, estamos hablando de la ética personal. Una parte de la ética es la deontología. Es un término nuevo que muy poco se lo ha tratado en nuestro país, nuevo para muchas de nuestras instituciones, pero siempre ha estado presente. La deontología es una parte de la ética, ¿sí? ¿Alguien podría decirnos qué es la ética? ¿Qué considera? ¿Aló? Perdón, no le escuchamos, mi coronel. La ética es el conjunto de normas que deben ser respetadas o que están escritas. En este caso, la definición más importante sería que la deontología es la que nos enseña a ser éticamente profesionales. De ahí que se debería aplicar este término a nuestro vocabulario diario, principalmente en tránsito, para generar ese nuevo emprendimiento oral que vamos a hacer de aquí en adelante. Consultar deontológicamente cómo estás desarrollando las actividades. Y como mismo dice el concepto ahí, es la manera del ser humano cómo actúa, siempre persiguiendo un fin. Por eso la ética, llamémosle la parte legal, la que nos considera y nos lleva hacia un fin. Y deontología es la que nos hace profesionales verdaderos, donde nos encamina hacia una misma meta con el fin de que todos desarrollemos hacia la misma
por el mismo camino hacia la misma meta. Así es, mi coronel. La ética habla del individuo. Y cuando hablamos de la deontología, es una parte de la ética que trata los deberes y principios de una profesión. Como lo decía mi coronel, estamos hablando ya de lo que tenemos que hacer como profesionales. Es decir, y por esto, en base para llegar a este concepto, quería tratar cuál es la finalidad de nuestra profesión en materia de tránsito y seguridad vial o en la materia de tecnología de administración de tránsito. Una vez que conocemos de qué se trata nuestra carrera, cuáles son nuestras competencias, cuáles son nuestras habilidades y que conocemos nuestros principios personales, podemos entrarnos en la deontología profesional, que como lo dije, es una parte de la ética que trata los deberes y principios de una profesión. Cuando actuamos, podemos actuar en manera ética, pero si nos salimos del campo de nuestra profesión, ya no estamos entrando en la deontología. Si no cumplimos nuestros principios profesionales, nos estamos apartando de la deontología. Podemos actuar con ética, pero nos apartamos de la deontología. No cumplimos nuestra profesión, nuestra función específica a cabalidad. Entonces, es importante que la ética y la deontología, que es una parte de la ética, vayan siempre cogidas de la mano. Para esto debemos tener claro hacia dónde tenemos que llegar con nuestra profesión. Y de esta forma vamos a entender cómo tenemos que atender al usuario, cómo tenemos que resolver los problemas del usuario y qué parte de la norma e incluso de nuestras leyes nos obligan a responder de una manera correcta con nuestros usuarios. En el caso de los señores agentes de tránsito, muchas veces tenemos un uniforme y trabajamos en la calle, estamos prestando un servicio y hay ocasiones que lo hacemos porque somos personas, somos humanos y podemos brindar una ayuda. Sí, está muy bien, excelente. Pero más allá de que somos humanos y tenemos ese sentido de ayudar a otras personas, también hay una norma que nos obliga y a la que tenemos que responder. Por ejemplo, la Constitución de la República nos habla de que los derechos de las personas serán de directa e inmediata aplicación por parte de las y los servidores públicos. Entonces, más allá de que sea un principio personal, tenemos una norma que nos obliga que en el marco de nuestra competencia tenemos que salvaguardar los derechos de las personas, indiferente de que sea agente de tránsito, sea un, un cajero de una ventanilla de una institución del Estado, más allá de que sea cualquier servidor público. La Constitución nos obliga a garantizar y a responder por los derechos de esas personas. Entonces, esta es la parte de la deontología la parte de la ética que habla de nuestros deberes, que habla de nuestras obligaciones como profesionales. Muchas veces pensamos de que tenemos un cargo público y nos apartamos del compromiso que tenemos que asumir dentro de nuestras obligaciones. Si bien es cierto, podemos actuar con ética personal, pero no nos podemos apartar de la deontología en el desempeño de nuestras funciones. Aquí hay un texto, ¿sí? Algo que habla de la deontología. La deontología profesional es un sistema de autorregulación del que se dota una corporación profesional, que por encomienda de la sociedad tiene reconocidas atribuciones propias en un campo determinado, es decir, las atribuciones específicas dentro de nuestras competencias. Como le decía, podemos actuar de manera ética, de manera general, pero tenemos que responder a esa función específica que tenemos dentro de nuestra profesión, con el fin de garantizar que las ejerce con sentido de responsabilidad y enfocándolas hacia la defensa del interés general. Es decir, en defensa a aquello a lo que tenemos que responder, a los resultados que debemos dar como profesionales de una determinada rama. En este caso, pues, como profesionales del control de tránsito. Y si sabemos que hablamos de tránsito y seguridad vial, estamos tratando o hablando de las vidas de otras personas. Porque cuando administramos el tránsito, tomamos decisiones que pueden perjudicar o beneficiar a toda una sociedad. Si no actuamos de manera ética, si no aplicamos
los conocimientos de una manera adecuada, o incluso si no mantenemos una constante capacitación, una capacitación continua, no vamos a actuar de una manera ética, porque puedo tener un título, pero si no estoy involucrado 100% en mi profesión, mis decisiones van a arrojar resultados que van a afectar a otras personas por no involucrarme de manera correcta. Y en algún momento alguien nos dijo que eso también era parte de la corrupción de una sociedad, cuando el profesional no se involucra de manera correcta en su profesión. ¿Sí? Bueno, un pensamiento también de Aristóteles: la virtud moral está en relación con los placeres y dolores, porque hacemos lo malo por causa del placer y por causa del dolor nos apartamos del bien, es decir, buscamos nuestra zona de confort. ¿Sí? Sin embargo, cuando nos involucramos en nuestra profesión, vamos a entender un poco más cuál es realmente nuestra obligación y vamos a entender esa virtud moral y el vínculo que tiene entre los placeres y los dolores. Bueno, ¿tenemos algún criterio, algún comentario hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, estamos de acuerdo. Hay varios conceptos que debemos estar involucrados, que debemos conocer, como lo que es un cliente, que es un usuario, servicio, producto, servidor público, funcionario, prestador del servicio, portafolio empresarial, varios conceptos que en algún momento seguramente los hemos escuchado, pero aquí los vamos a tratar de diferenciar unos con otros para hablar un poco de una parte un poco más técnico, pues, ¿no? Bueno, consumidor. Señor Jonathan Olmedo, ¿puede dar lectura? ¿Qué es consumidor? Concepto básico. Consumidor puede optar por comprar cualquier tipo de producto sin fijarse en la empresa que hay detrás. Muy bien, gracias. Bueno, el consumidor simplemente es alguien que recibe un producto. En este caso estamos hablando conceptos básicos porque vamos a entrar en lo que es atención al cliente, ¿sí? Servicio al cliente y relaciones públicas. Generalmente nuestra profesión va a estar enfocada a trabajar para instituciones privadas. Habrán unas pequeñas excepciones en donde vamos a trabajar para empresas, perdón, generalmente siempre va a ser para servidores, vamos a estar como servidores públicos, pero habrán ciertas excepciones donde vamos a estar en empresas privadas y ahí vamos a entender o vamos a tratar de clientes o de alguien que a quien le damos un servicio a causa de un beneficio. Sin embargo, cuando hablamos de los usuarios y cuando estamos en el puesto de un servidor público, no hay ningún beneficio ni ninguna retribución acá, excepto las obligaciones que tiene el Estado con el trabajador, nada más. Bueno, entonces el consumidor simplemente es alguien que consume un producto, que compra un producto sin observar ni analizar de dónde viene, ni cuál es la empresa que lo fabricó, ni cuál es la marca, ni nada por el estilo. Ese es el consumidor. Vamos con lo que es el cliente, señor Marcelo Vázquez. Señorita Sandra Campaña. Buenas noches. Cliente, persona que utiliza los servicios de un profesional o de una empresa, especialmente la que lo hace regularmente. Ya, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí estamos hablando de alguien que acude de manera específica a una determinada empresa para satisfacer algunas necesidades, ¿no? Ya tenemos una diferencia entre el consumidor y el cliente. Cuando hacemos un estudio de campo, por ejemplo, hablamos de los consumidores, hablamos de manera general. Y cuando hablamos de cliente, ya es esa persona que acude de manera específica ante un profesional o ante una empresa. Sí, vamos con lo que es el usuario, señor Palacios, Oscar Palacios. A ver.
A ver, voy a dar lectura. A ver, usuario es aquella persona que usa algo para una función específica. Ya estamos hablando de más bien de un servicio que se otorga, ¿sí? Para una función específica. Ya estamos hablando esto no es tan un producto, sino más bien el que utiliza un servicio. Servicio es la acción o conjunto de actividades destinadas a satisfacer una determinada necesidad de las personas. Generalmente es heterogéneo. ¿Qué significa esto? Que tiene varias características. Este servicio puede ser tangible, intangible, y bueno, puede ser mixto, puede ser de diferentes circunstancias el servicio. Producto, cosa producida natural o artificialmente o resultado de un trabajo u operación. ¿Por qué hago esta diferenciación de estos conceptos? En algún momento una institución X, institución del Estado, en una mesa de trabajo presentó el portafolio de productos y servicios. Era una institución de emergencias médicas, una institución independiente, y presentaba un portafolio de productos y servicios. Pero ahí no había ningún producto, eran netamente servicios que entregaba. Entonces entró este debate de que si entrega productos y servicios, ¿qué es lo que está vendiendo? O productos o está prestando un servicio. Entonces, a veces estos conceptos pueden ser comunes, pueden ser generales, pero cuando hablamos como profesionales debemos utilizar los términos adecuados. ¿Sí? Servidor público. Vamos, ¿qué es servidor público, señorita Campaña? Es servidor público, persona que brinda un servicio de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias privadas. Muy bien, muchas gracias. Estos conceptos ya son un poquito más interesantes. Pues no, hablamos del servidor público. Persona que brinda un servicio de utilidad social, es decir, de manera general de una colectividad. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a otras personas y no genera ganancias. Cuando hablamos de ganancias estamos hablando de lucros, pues no, ganancias de manera privada. Sin embargo, el Estado contrata servidores públicos con la finalidad de satisfacer un beneficio, de satisfacer una necesidad. Si hablamos en el campo de la economía, esto sí le genera un beneficio al Estado. Y nosotros como servidores públicos debemos responder a ese beneficio. ¿A qué quiero llegar? Si los hospitales, si el Estado no tiene suficientes hospitales, a la larga va a tener mucha gente que tiene necesidades de atención médica y esto le va a conllevar problemas al Estado porque no tiene los recursos necesarios, porque no tiene los médicos que puedan prestar ese servicio y se genera un caos. Si el Estado pone la atención médica, adopta las medidas preventivas, en algún momento parecía descabellado, pero hoy en día no, pues hay que subirle los impuestos a las bebidas gaseosas, a las colas, porque esto está produciendo la diabetes en las personas. Eso, sumando una persona más otra persona, sí representa un perjuicio para el Estado. Entonces, estas medidas, estas políticas preventivas que adoptan los gobiernos, lo hacen mediante los servidores públicos y nosotros debemos responder a esa necesidad que tiene el Estado. Ahora vamos con funcionario. En algún momento hemos escuchado que decimos funcionario público, pero esa expresión es redundante, porque con simplemente decir funcionario, ya estamos hablando de una persona que ocupa en calidad de titular un cargo o empleo en la administración pública. Es decir, funcionario, solo funcionario, ya estamos hablando de alguien que está en la administración pública. Si decimos funcionario público, estamos redundando. Entonces tenemos que decir funcionario o servidor público, que es prácticamente lo mismo.
pero generalmente la palabra funcionario suele ser destinada para las personas que ocupan altos puestos, altos cargos, pero cualquier persona que está dentro de la administración pública es un funcionario. ¿Sí? Repito, Funcionarios serían los directores. generalmente le dan ese cargo a los ese denominativo a los directores, pero si hemos escuchado que dicen funcionario público, es muy común esta expresión, pero es redundar. Lo correcto es decir servidor público o funcionario, porque si vemos el concepto de funcionario dice persona que ocupa en calidad de titular un cargo, perdón, un cargo o empleo en la administración pública. Suficiente. Con la palabra funcionario, eso es suficiente. Y si hablamos de servidor público, ese sí, el servidor sí lo podemos dividir en servidores públicos y servidores privados, que son los que pertenecen a las empresas netamente privadas. Pero si hablamos del sector público, es un servidor público. Y funcionario, simplemente funcionario, no decir funcionario público. No es correcto decir funcionario público. Estamos redundando. ¿Sí? Altos funcionarios existen en esos términos. Determinado, como dijo, los directores, los secretarios, ese grupo. Así es, sí, generalmente mi coronel sí le asignan a altos funcionarios, le suele decir, o de manera general se suele decir funcionarios a los que ocupan cargos altos, pero cualquier persona que trabaja dentro de la administración pública es funcionario. Y aquí viene altos funcionarios, pues entonces ya es alguien que tiene una jerarquía superior a la de un funcionario de menor jerarquía. Creo que estamos claros, pero hay que tener muy en cuenta que cuando decimos funcionario, suficiente, no es decir funcionario público porque es redundante. Y de repente, hasta en la Asamblea Nacional hay personas que dicen funcionario público, pero hay que ir corrigiendo ese pequeño error. Bueno, prestador del servicio. Disculpe una cosita para acotar en este punto de funcionarios, no sé si Claro. está correcto. A nivel de los GAT, sí está bien que se pronuncie como funcionario municipal, porque ahí discernimos entre los que son estatales y los que son municipales. Por lo general, en los GAT sí nos manejamos como funcionarios municipales porque pertenecemos a los GAT. Claro, ahí sí, no hay ningún problema porque ya está hablando de a qué institución pertenece. Por ejemplo, cuando hablamos de la Policía Nacional, ellos hablan de servidores policiales. Son servidores públicos, pero estamos especificando de qué institución pertenece. Servidores policiales, los funcionarios municipales. Sí, esa es otra como pequeña clasificación de la que hablamos. Pero es redundante decir funcionario público porque el funcionario municipal es un funcionario público. El municipio responde a una necesidad pública. ¿Sí? Sí, y está muy bien la acotación. Ahí sí es acertado. Bueno, vamos con el siguiente concepto. Prestador del servicio. Es una persona física o moral que presta un servicio intangible y autónomo a otra persona física. Aquí estamos hablando ya de quién entrega este servicio. ¿Quién entrega el servicio de seguridad vial? Pues dentro de nuestro país tenemos la Policía Nacional, la Comisión de Tránsito, los gobiernos autónomos descentralizados. Estos son los prestadores de servicios. ¿Sí? Y aquí de lo que habíamos hablado anteriormente, portafolio empresarial o simplemente portafolio. El objetivo de estos portafolios es dar a conocer el trabajo realizado por el individuo, institución u organización. Aquí debemos tener claro lo que generalmente se dice portafolio de productos y servicios. Cuando estamos hablando de una empresa privada que entrega tantos productos, tales servicios de garantía, asistencia, etc. Generalmente si hablamos de una empresa pública, van a ser portafolio de servicios. ¿Qué es lo que entrega
Hablemos del gobierno autónomo descentralizado de Ambato. El gobierno autónomo descentralizado, ¿qué servicio entrega? Pues hablemos de salud, hablemos de alcantarillado, etcétera, ¿sí? Y así cada institución, que son instituciones públicas, ellos tienen portafolio de servicios, generalmente. Pues no, sí hay ciertas empresas estatales que pueden tener su portafolio de productos. Bueno, hablando de lo que, retomando el tema de la deontología, y una vez que hemos analizado estos conceptos, vamos a lo que dice la LOCEP, ¿sí? La Ley Orgánica del Servicio Público, y aquí esto va cogido de la mano con lo que es la ética, la deontología, con lo que son nuestras funciones dentro de nuestra profesión y de la que sea asignada cuando vamos a desempeñar nuestra función específica. Como servidores públicos, ojo, estoy hablando de los servidores públicos, más allá de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos, que están garantizadas y establecidas en la Constitución, estas obligaciones que tenemos de la no discriminación, lo que está establecido en el artículo 11, lo que está establecido en el artículo 66 de la Constitución, los derechos de las personas, más allá de la responsabilidad que tenemos de ciudadanos de garantizar esos derechos a otras personas, la LOCEP, aparte de lo que también establece la Constitución de la República, nos establece ciertas obligaciones, deberes de las y los servidores públicos. La LOCEP, en su artículo 22, aquí solo hay unos cuantos, no están todos, pero están los que son direccionados al desempeño de nuestras funciones al servicio de la sociedad, ¿no? En esta ley habla del cumplimiento que tenemos, de la carga horaria, etcétera. Pero aquí estamos hablando de las obligaciones que tenemos para con las demás personas. El primer literal habla de respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes y reglamentos. Como lo dije hace pocos minutos, la Constitución de la República, dentro de tantas obligaciones que habla en diferentes artículos, habla que nosotros tenemos que hacer valer los derechos de las personas de manera directa e inmediata. ¿Sí? Los derechos de las personas serán de directa e inmediata aplicación por parte de los servidores públicos. Entonces, tenemos que cumplir con la Constitución, con las leyes, con los reglamentos. Literal B, cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto. ¿Sí? Si nos asignan una función dentro de cualquiera de las instituciones del Estado, tenemos que cumplir con esas obligaciones con solicitud, eficiencia, calidez, solidaridad y en función del bien colectivo, con la diligencia que emplean generalmente en la administración de sus propias actividades. Literal E, velar por la economía y recursos del Estado. Recordemos que actuamos en representación del Estado ecuatoriano. Lo que nosotros hacemos, lo hacemos en representación del Estado. Cuando actuamos como persona particular, yo soy responsable de lo que hago, pero si actuamos como servidores públicos, estamos actuando en representación del Estado. Esto no me exime, no me libra de la responsabilidad que tengo, porque cualquier persona que se sienta perjudicada tomará acciones en contra del Estado y el Estado, pues, en contra del servidor que atentó contra los recursos o que, contra los derechos de la persona o que vulneró algún tipo de algunos de estos principios o de alguna de estas disposiciones legales. Velar por la economía y recursos del Estado y por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes en general confiados a su guarda, administración o utilización de conformidad con la ley y las normas secundarias. Si vamos a tener información, si vamos a tener ciertos implementos, hay que manejarlos de tal forma que optimicemos esos recursos, teniendo en cuenta lo que es la eficacia y la eficiencia. Cumplir en forma permanente en el ejercicio de nuestras funciones con atención debida al público y asistirlo con la información oportuna y pertinente,
garantizando el derecho de la población a servicios públicos de óptima calidad. Si nos damos cuenta, somos servidores públicos, estamos desempeñando nuestras funciones. Dentro de nuestras instituciones podremos tener un reglamento interno en el cual se establecen nuestras obligaciones, pero ese reglamento es de carácter inferior a esta norma que es la que nos rige a todos los servidores públicos, y aquí, si nos damos cuenta, nos obliga a responder incluso hasta por la economía y por los recursos del Estado. Literal H. Ejercer sus funciones con lealtad institucional, rectitud y buena fe. Sus actos deberán ajustarse a los objetivos propios de la institución en la que se desempeñe y administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas de su gestión. Pues como lo habíamos dicho hace un momento, utilizar los recursos dentro de estos principios. Básicamente la eficiencia y la eficacia. Cumplir con los requerimientos en materia de desarrollo institucional, recursos humanos y remuneraciones implementados por el ordenamiento jurídico vigente. Someterse a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de sus funciones. Es decir, yo estoy desempeñando una función, ya, pero ya tengo 8 años y yo entrego mis conocimientos y como el Estado tiene que garantizarme la estabilidad laboral, nadie me puede evaluar ni me puede votar. No, estamos equivocados. Recordemos que el Estado, si bien es cierto, nosotros tenemos nuestros derechos y nuestros derechos son progresivos, ¿sí? Nuestros derechos de manera personal son progresivos. De la misma forma, los derechos de la ciudadanía. Nosotros representamos al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano no puede tener a una persona incompetente ejerciendo una función que tiene que beneficiar a la ciudadanía en general. Entonces, el Estado tiene la obligación de evaluar, de capacitar permanentemente a los servidores públicos. De la misma forma, según el literal J, los servidores públicos tenemos la obligación de someternos a evaluaciones periódicas durante el ejercicio de nuestra función. Y esto nos obliga a estar a la par tanto con la información, tanto con el avance tecnológico, tanto con los desarrollos, y de esta forma garantizamos nuestra estabilidad laboral. En algún momento nosotros reclamamos siempre por nuestros derechos, nuestros derechos, nuestros derechos, y es lo correcto. Tenemos que reclamar por nuestros derechos, pero de la misma forma no nos podemos obligar de nuestras obligaciones para con el Estado y para con la ciudadanía. ¿Sí? Cuidar y custodiar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad e impedir o evitar su uso indebido, sustracción, ocultamiento o inutilización. Bueno, si en algún momento estamos desempeñando una actividad donde por las actividades propias de nuestro trabajo manejamos información, aquí también nos da esa responsabilidad que tenemos que cuidarla de manera responsable e impedir su uso indebido. Por ejemplo, la Policía Nacional tiene una plataforma que es el CIDNE, y el policía dentro de sus funciones específicas, los servidores policiales ven que llega el señor Johnny Valencia, verifican sus datos, ingresa el número de cédula y aparece toda la información del ciudadano. Esto le permite a los servidores policiales tener una mejor claridad de con quién está tratando, un mejor panorama de quién es esa persona. Y si esa persona tiene una boleta de apremio, tiene una orden de detención, el policía tiene la obligación de proceder con ese ciudadano, o si el vehículo está robado. Y si el policía no lo lleva, pues tendrá un problema legal dentro de la institución, un procedimiento administrativo por utilizar esa información de manera inapropiada. Y es lo correcto, porque cuando hay plataformas donde se maneja información personal y no están reguladas, esto permite que cualquier persona verifique la información de otro. Hoy en día recordemos que estamos en un sistema tecnológico que ha avanzado bastante, donde toda nuestra información por diferentes empresas, usted se va a la bahía y por $5 le venden un disco donde tiene toda la información de los ciudadanos. Entonces,
En algún momento esto se ha ido regulando, se ha tratado de minimizar esta difusión de información personal, y de esta forma el CIPNE que tiene la Policía Nacional obliga a que el policía ingrese solamente a verificar cuando tiene una persona que está controlando, más no de manera arbitraria ingresar y verificar a quién es Johnny Valencia, quién es fulano de tal, quién es este de acá, dónde vive. No, ingresa cuando realmente está realizando su trabajo y obviamente lo necesita para saber con quién está tratando, ¿sí? Y esto lo obliga a tomar las medidas cuando hay una boleta, cuando hay un vehículo que está reportado como robado. Y como lo dicen por ahí, echa la ley y echa la trampa. También hay circunstancias donde se utiliza mala información, pero siempre hay que tratar de ajustar esos pequeños errores de tal forma que la información se utilice de manera adecuada. Dentro de los principios, perdón, antes de avanzar, ¿alguien tiene algo que acotar? Creo que alguien levantó la mano. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí, yo quería hacer solo una acotación en lo que estaba haciendo referencia en cuestión a la ley sobre las obligaciones de los servidores públicos. Sí sería bueno también hacer mención a la nueva ley que nosotros tenemos, que es el COESCOP, que contempla lo que son y también ahí nos determina algunas instituciones, algunas figuras para las entidades de seguridad, que actualmente ahí nos estamos enmarcando los agentes civiles de tránsito y algo otros entes de seguridad. Pues ahí también nosotros nos dan nuestras obligaciones como funcionarios. Entonces simplemente era para acotar eso, que obviamente es casi similar a la LOCEP, pero ahora es el nuevo código que nos rige a otros entes de seguridad, nada más. Ya, excelente, muy bien. Mire que el COESCOP es una norma nueva en relación a lo que es la LOCEP, tiene creo que 5 años, y el COESCOP, lo que habla la LOCEP también lo dice el COESCOP, porque la LOCEP y el COESCOP conforman el régimen jurídico, según el artículo 5 del COESCOP, conforman el régimen jurídico de las instituciones complementarias de seguridad ciudadana y orden público. Este COESCOP, que tiene 4 libros, en el libro habla de la Policía Nacional, y aquí pues, como lo decía hace un momento, los servidores policiales, de tal forma lo expresa el libro 1. El libro 2 habla de lo que es el sistema integral de seguridad, de medicina legal y ciencias forenses. El otro habla del sistema de protección pública, y el libro 4 habla de las entidades complementarias de seguridad ciudadana y orden público. Este código, habemos personas que estamos inmersas en este código y que no lo hemos leído. Sin embargo, como lo decía la señorita Campaña, efectivamente este código establece, sobre todo para las instituciones de seguridad complementarias, establece incluso lo que es el sistema integral de seguridad ciudadana, que de manera general en las instituciones no estamos involucrados o empapados de qué se trata este sistema integral de seguridad ciudadana. Y aquí habla pues algo de la deontología. Si no sabemos cuál es nuestra función específica dentro de nuestra profesión, no estamos actuando de una manera deontológica. Debemos conocer cuál es el adoctrinamiento institucional que tienen las entidades a las que pertenecemos. Debemos entender cuál es la misión institucional. Por ejemplo, Comisión de Tránsito del Ecuador tiene una misión institucional según la norma, que no es porque a alguien se le ocurrió o que alguien lo dijo en letra bonita y lo plasmó en una diapositiva. Tenemos una misión que está plasmada en la normativa, que está basada en 3E. Y de esto de aquí, hace un momento también hablé sobre el Plan Mundial de Seguridad Vial, y como lo decía mi coronel, la Comisión de Tránsito cumple con estos 5 pilares, pero por obligación de las Naciones Unidas. Y tenemos que entender, y dentro de nuestra institución alguien siempre hace referencia de los 5 pilares del Plan Mundial, pero no es letra muerta, son disposiciones legales que tenemos las instituciones complementarias, las instituciones de seguridad. Y en este caso, el COESCOP, para quienes somos parte de alguna de estas 4, estamos enmarcados en uno de estos 4 libros, también establece las obligaciones y también habla de someterse a evaluaciones periódicas. Eso también lo establece el COESCOP, y
No está separado ni distanciado de lo que es la LOCEP. Y ambas normas comprenden el régimen jurídico para las instituciones de seguridad ciudadana y orden público. Lo que no está en el COESCOP, que es de manera específica para las instituciones de seguridad, está en la LOCEP. ¿Sí? Pero estas obligaciones sí están basadas en ese código. Bueno, hablando de lo que es la información, retomando el tema de custodiar bien la documentación, debemos tener claro qué es la información pública y qué es la información privada. La información pública constituye la información que se difunde de manera abierta, de manera general, en los diferentes medios de comunicación, ¿sí? De lo que es los departamentos de comunicación estratégica, las redes sociales u otros medios que pueden ser públicos, pues, ¿no? En el caso de los medios de comunicación o de las instituciones, nosotros también tenemos que actuar con transparencia. Y este principio está establecido en el COESCOP, en la LOCEP, está establecido y garantizado en la Constitución de la República, de que todos los servidores públicos debemos actuar con transparencia ante la ciudadanía. Y aquí debemos tener sumamente identificado qué es público, qué es privado, qué es información reservada, qué podemos decir y qué no podemos decir. Si somos de alguna de las instituciones de seguridad, hablando puntualmente de un accidente de tránsito, si llega el periodista y nos pregunta, señor agente de tránsito, ¿usted está inmerso en tal accidente? Perdón, si nos preguntan, nos piden información sobre un accidente de tránsito, no podemos decir, ah, no, yo no puedo dar declaración, no puedo hablar, aléjese el medio de comunicación. No podemos actuar de esa forma, porque somos profesionales dentro de nuestras competencias y tenemos que responder. No es una opción, es una obligación que tenemos que responder con transparencia ante la ciudadanía y dar los detalles de lo que ha sucedido, pero dentro de esa función específica. Si pertenezco a la Policía Nacional y me preguntan, oiga, ¿y qué dice del cambio del comandante? ¿Van a sacar a la general Varela porque ella tuvo tal problema, tuvo tal situación? Eso no nos compete. Hablando de ciertas políticas o de ciertas situaciones que no están a nuestro nivel, eso no podemos responder. Ahí estamos involucrándonos en una información de carácter reservado que de repente está en alguna investigación, que se está tratando de alguna forma reservada, y esa información no la podemos dar así nosotros conozcamos. Lo que tenemos que responder de manera obligatoria es sobre un hecho específico dentro de nuestra función. Y como lo dije, no es una opción, sino que es una obligación en base a los principios que están en el COESCOP, en la LOCEP y en la Constitución. Ahora, identificando la información reservada, información privada, constituye toda información que debe ser tratada en el marco de la normativa legal vigente sin violar los derechos a la privacidad de la persona. Pueden ser datos personales, direcciones, número de contacto. Además, se deberá tener en cuenta la planificación estratégica institucional que debe ser tratada con prudencia. Recordemos que hasta hace poco, según lo que establece el COIP, las personas que eran aprehendidas en delitos flagrantes con el arma en la mano, con el arma de fuego, con el cuchillo, con el arma blanca, con las cámaras de bioseguridad, eran llevadas a la fiscalía, a la unidad de flagrancia, esposados y se les cubría el rostro. Eso era lo que establecía el COIP, con la finalidad de garantizar la reserva de la persona, la identidad de la persona. Y si los servidores policiales rendían una versión, no se podía dar los nombres de estas personas, porque era información de carácter reservado. Podía sí hablar sobre la circunstancia de los hechos, lo podía narrar, en qué circunstancias aprendieron a tal o cual persona. Sí lo podían decir, pero el nombre no. Hoy en día, ya una persona privada de la libertad, en delito flagrante sí se pueden mostrar los rostros, sin perjuicio de las acciones legales que esta persona pueda tomar, que considere necesario cuando siente que se han vulnerado los derechos. Entonces, si estamos manejando información personal,
debemos tener identificado qué es información pública y qué es información reservada o qué es información privada, de tal forma de no afectar los derechos a la privacidad que tienen las personas, como lo que ya hemos detallado en esta diapositiva. ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno. A ver. Bueno, antes de entrar en lo que son las relaciones públicas, creo que sí tenemos claros estos conceptos. Bueno, ¿tenemos alguna duda? Está todo claro, ¿verdad? Yo creo que podríamos Excelente, mi capitán. Sí, muchas gracias. Bueno, para conocer un poco sobre nuestra profesión, para tratar un poco sobre los deberes tanto éticos y personales que podemos tener, es importante que nos involucremos en la normativa legal de nuestra profesión. Si estamos en el desempeño de la seguridad vial, recordemos, como lo dije anteriormente, tenemos bajo nuestra responsabilidad vida y la seguridad de muchas personas. Y no podemos actuar de manera empírica o de manera inapropiada, porque nuestras decisiones van a afectar o a beneficiar a una ciudadanía en general. Entonces tenemos que actuar con responsabilidad. Si estamos en esta capacitación es porque hay ese compromiso personal de irnos empapando permanentemente, ir intercambiando conocimientos, y eso es importante. Quiero felicitar a cada uno de los que se han hecho presente en esta reunión, porque demuestra el compromiso que tenemos de ir mejorando, de ir recopilando información y de poder prestar un servicio de manera adecuada a la ciudadanía. Eso habla muy bien de cada uno de nosotros. Entonces, creo que por el día de hoy podríamos hacer una pausa. El día de mañana estaremos retomando para entrar en ciertas técnicas de cómo vamos a atender al usuario, cómo vamos a prestar ese servicio que estamos obligados a brindar y cómo vamos a actuar con las relaciones públicas, tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida profesional. ¿Sí? De mi parte, creo que ha sido todo y pues reitero mis agradecimientos a cada uno de ustedes. Muy buenas noches. Sí, muchas gracias, estimado capitán Johnny Valencia, por impartir sus conocimientos y así fortalecer el conocimiento de cada uno de los que nos hemos hecho presentes en esta sala. Y también recordarles que el día de mañana vamos a tener la capacitación a partir de las 7 de la noche, y por favor invitar a sus compañeros para que sean parte de esta capacitación. Sin más que decir, nos despedimos de ustedes deseándoles una excelente noche.